Pep Guardiola es un genio, de eso no cabe ninguna duda. Muchos lo consideran, entre los que me incluyo, el mejor entrenador de la historia. Su racha de éxitos y sobre todo su innovación constante lo hacen merecedor de este galardón. Pero esa faceta de overthinking, o como se suele decir, sobrepensar mucho en la preparación de los partidos, sobre todo en cuanto a la estrategia, en cuanto al once, en cuanto a los jugadores con los cuales llevar a cabo ese planteamiento, lo llevan en muchas ocasiones a traicionarse a sí mismo, sobre todo en partidos importantes y en partidos de eliminación directa. Estamos hablando de competencias como la Champions League, que se le ha hecho muy difícil a lo largo de su carrera ganarla, no porque carezca de las cualidades necesarias como entrenador para llevar a sus equipos a lo más alto, sino porque ese sobrepensar en los partidos importantes lo ha llevado no a cometer errores, ¿ok? Sino a traicionar su estilo de juego, a traicionar su filosofía y por consiguiente sus equipos caen derrotados en ocasiones estrepitosamente, como sucedió esta semana contra el Real Madrid, donde recibió una dosis de lo que es el Real Madrid, recibió una dosis de realidad, de si vas a jugar contra el Real Madrid, no puedes ir a jugar de esa manera como fue el Manchester City. Bien, en los minutos que siguen vamos a comentar un poco de lo que fue ese partido, de lo que sucedió, no de lo que sucedió en ese partido, sino vamos a tratar de encontrar los porqués de esa derrota. Muchos de ustedes madridistas se esperarán que en el video me deshaga en elogios a favor del Real Madrid, porque fue el mejor partido de la temporada, porque nadie se esperaba una goleada contra el Manchester City. Y sin embargo, eso fue lo que sucedió. Bien, los invito a que me sigan en los próximos minutos para descubrir juntos los motivos y vamos a concentrarnos sobre todo en la parte táctica y técnica del Manchester City. Les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y otra cosa, si no se han suscrito al canal, caballeros, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados con todo el material que publicamos. Bien, vamos a comentar que lo principal es que fue sobre todo inesperado lo que sucedió esta semana en ese partido del Manchester City que visitaba el Santiago Bernabéu. Nadie, al menos ni siquiera muchos madridistas, no sé, quizás algunos de ustedes eran muy optimistas, pero con la crisis de juego y de resultados en la que está sumida el Real Madrid, muy pocos esperaban un resultado de esta entidad. Sí, quizás una victoria, pero una victoria tan contundente no era ni siquiera imaginable. Pero más extraña fue todavía el esquema que presentó Guardiola para enfrentar este partido. Sobre todo porque este esquema especificó una traición, entre comillas, a lo que es su filosofía de juego, a cómo Guardiola entiende el fútbol, o como creíamos, o como creía yo, hablo por mí, o como creía yo que Guardiola entendía el fútbol. Pienso que Guardiola se ha caracterizado siempre por un dominio total de los partidos, porque sus equipos han siempre buscado de acumular efectivos en el centro del campo para a partir de ahí, en superioridad numérica, ejercer el control total de la situación y llevar al rival a su propia mitad de campo. Y es que si algo había caracterizado a los equipos de Guardiola o que ha caracterizado a los equipos de Guardiola en toda su carrera, han sido tres aspectos. Y vamos a comentar cada uno de ellos, pero los tres aspectos fundamentales tienen que ver mucho con la filosofía de juego del Barcelona, con la filosofía cruyffista. Y es el control de juego, la posesión, ¿ok? El control de la posesión y también el juego de posición. Y en la base de todo esto venía
colocado un centro del campo nunca en inferioridad numérica por dentro, en el juego interior, y sobre todo con jugadores capaces de mantener la posesión y de dar equilibrio, ¿ok? De dar equilibrio al equipo. Y para ejemplificar esto, vamos a comenzar desde sus inicios, los inicios de Guardiola en el Barça, en aquel Barça de Xavi, Busquets e Iniesta, al que se sumó luego Messi para encontrar un equilibrio perfecto en esa posición de falso 9, donde se retrasaba para crear superioridad numérica en el centro del campo. E incluso también lo hizo Fábregas a su llegada al equipo. Era en aquel momento el equipo de los centrocampistas. Y así se conocía y dominaba en Europa y en España. Luego, en el Bayern también un poco más de lo mismo, con algunas variantes y sobre todo estrategias diferentes, pero que buscaban siempre el mismo resultado, obtener superioridad numérica en el centro del campo. Y un poco más de lo mismo lo que sucedió en el Bayern Múnich, donde coloca a Philipp Lahm como centrocampista y junto a Thiago Alcántara y a Xabi Alonso dominan en prácticamente todos los partidos, porque fue un Bayern Múnich que arrasó en Alemania, aunque si se le negaron las Champions en aquella etapa. Pero sobre todo porque Pep Guardiola, o al menos lo que ha demostrado en toda su carrera, es que no concibe el ir a un partido y no ser, que su equipo no sea el protagonista, que su equipo no sea el que lleve la iniciativa, que su equipo no sea el que proponga, que su equipo no sea el que domine y sobre todo dicte los tiempos de juego. Y es por eso que nadie, y digo nadie tratando de generalizar, pero quizás alguno lo entienda. No sé quién, si alguien de ustedes, si alguno de ustedes lo entiende, me lo puede dejar saber en la caja de comentarios. Y es que nadie entiende lo sucedido el miércoles en el Santiago Bernabéu, sobre todo ante un Real Madrid que de por sí ya se sabía que iba a luchar muy poco por la posesión del balón y apostaría por hacer daño en las transiciones. Y es que la decisión de colocar a Rodri como único punto de equilibrio de todo el equipo, hacer que Rodri ejerciera como salvaguardia de prácticamente el centro del campo y toda la defensa, al lado de un Bernardo Silva que no es prácticamente conocido, o mejor dicho, que no es especialmente conocido por sus labores defensivas. Fue una auténtica osadía, fue algo bastante arriesgado y lo pagó, porque hasta 4 delanteros fue algo que no sé si pecó de confianza, no sé si quiso ganar al Real Madrid en su propio juego del físico, de la velocidad y de las transiciones, pero lo que sea que intentó no le salió nada bien, porque Doku, Haaland, Semenyo y Savinho, sobre todo en un partido en el que ni siquiera terminó rematando o creando peligro el Manchester City, fue un partido en el que el Manchester City fue anulado por completo, o mejor dicho, el Manchester City se anuló a sí mismo en ese partido, porque el Real Madrid hizo poco o nada, hizo lo que había venido a hacer, fue fiel a su planteamiento, fue fiel a su estrategia, que era la de esperar y hacer daño en las transiciones, en balones largos, balones divididos, esos inserimientos de Fede Valverde, la banda izquierda, ya vamos a hablar un poco, la banda derecha, mejor dicho, vamos a hablar un poco de eso en los minutos que siguen. Ahora, otro punto es que el juego que planteó el Manchester City, o sea, que quizás no que planteó, porque
Yo entiendo que Guardiola en su overthinking, en su sobrepensar, había imaginado completamente un escenario diverso, completamente diverso. Pero lo que se vio en el terreno de juego fue un Manchester City plano, bastante plano en su juego. Por dentro no existió nada, muy externo todo, jugando por las bandas, o al menos insistiendo muchísimo en la banda de Doku, que fue el que llevó, digamos, la iniciativa en todo momento, porque por la otra banda, Savinho en la banda derecha, esa alternativa no cuajó para nada, no dio ningún resultado. Confió Guardiola, desde mi punto de vista, demasiado en O'Reilly, en la previa sobre todo. En la planificación del partido le dio demasiada confianza. Un jugador que es centrocampista, pero que salió como lateral izquierdo y que en los momentos de posesión del balón de Manchester City, en los momentos en los que tenía el balón, este jugador se colocaba como interior, incluso por delante de Rodri. Esto no es algo poco habitual en los equipos de Guardiola, porque lo hemos visto, la inclusión de laterales hacia el centro del campo como centrocampistas, lo hemos visto desde su etapa en el Bayern Múnich. Pero generalmente lo hacía para generar superioridad en la salida de juego, como lo vimos cuando usaba a Joao Cancelo para hacer esa misma función, donde para obtener más versatilidad y obtener superioridad numérica. Recuerden esta palabra porque esta palabra es fundamental. Superioridad numérica en algunas zonas del campo. Hay que entender en qué zonas del campo Guardiola planteó esta superioridad numérica, porque su fútbol, su modo de entender el fútbol se basa en eso, en encontrar las zonas del campo en la que ejercer una superioridad numérica que le permita mover el balón y crear peligro a los equipos rivales. En este partido esa superioridad numérica no se vio en ningún momento en el centro del campo, y sobre todo el miércoles O'Reilly en esa función de lateral izquierdo e interior en momentos de posesión de balón, parecía un atacante más, un otro atacante añadido, dejando sobre todo desguarnecida esa banda izquierda donde Valverde hizo lo que quiso. E incluso bastante dañado quedó Doku, que muchas veces en el partido recibió en inferioridad numérica, porque desde mi punto de vista ya el Real Madrid, Arbeloa había preparado anticipadamente esa doble marcatura, aunque a veces hasta tres hombres sobre Doku, que no pudo contar con ningún compañero que le arrastrara las marcas y que le permitiera ejercer el uno contra uno en el que es prácticamente misidial este jugador. Bien, ahora vamos a pasar a otra parte del video en la que vamos a hablar de dos jugadores del Manchester City que han desaparecido de las alineaciones. Dos jugadores que estaban llamados a ser fundamentales esta temporada. Uno de ellos, Phil Foden, que lo hemos visto hacer goles increíbles, lo hemos visto en aquel Manchester City de los 6 títulos, en aquel Manchester City que lo ganó todo. Hemos visto cómo fue, incluso ha llegado a ser mejor jugador de la Premier League, pero sinceramente en los últimos meses, ya desde la temporada pasada, se decía que por problemas personales, luego lesiones, ha venido en picada, ha venido decayendo en su rendimiento, hasta el punto de que Guardiola, que comenzó contando con él en los primeros meses del campeonato, ha optado por no darle minutos en los partidos importantes. El otro gran desaparecido no es otro que Ryan Cherky, el flamante fichaje del verano, a un jugador que trae luz al fútbol, un jugador habilidoso, un jugador que venía a ser ese jugador diferencial, ese jugador que cuando tiene el balón en los pies siempre se las ingenia y trae algo nuevo.
Estos dos jugadores, en un tiempo fundamentales para el esquema de Guardiola, han visto cómo otros, cómo perdían relevancia en las consideraciones del técnico. Y es que pensar que el Manchester City llegaba como un rodillo que arrasaría en el Santiago Bernabéu era bastante irreal, ¿ok? Eso era, nadie, al menos yo no me lo esperaba, muchos madridistas tenían un poco de miedo al Manchester City, porque aquí, que porque allá, pero en realidad el Manchester City no venía en su mejor forma y quedó demostrado. Y es que la temporada le está costando al Manchester City, le está costando porque es un equipo muy regular, es un equipo que en estos momentos está en un nivel 5 o 6, que a veces llega a un nivel 7 8, pero luego puede caer incluso en partidos como contra el Real Madrid a niveles prácticamente nivel 2 nivel 3, niveles paupérrimos que no muestran la calidad de jugadores que tiene este Manchester City. Y estamos hablando de que hace poco más de un mes, estamos hablando de del 2020, de finales del 2025, nadie podía imaginar un 11 en un partido de Champions contra el Real Madrid sin Ryan, sin Cherky y sin Foden. Especialmente sin el francés que desde su llegada al Manchester City se había convertido en la esperanza para esta temporada, porque es un jugador, como ya dije, habilidoso, un jugador de gran iniciativa, de gran visión de juego, un jugador que lo hace prácticamente todo. Y sí, tiene mucho talento este jugador Ryan Cherky, pero quizás esa pequeña porción de libre albedrío, esa pequeña porción de no respetar las posiciones y de, sobre todo, moverse en todos lados y dejar desguarnecida su posición, es lo que le ha pasado factura en las últimas fechas en las que no ha sido titular, al menos no en partidos importantes. Porque desde febrero solo ha sido titular ante el Leeds United y Nottingham Forest, ambos partidos de Premier League, y ante el Salford en FA Cup. Pero obviamente no ha participado en partidos importantes contra rivales de primer nivel como el Real Madrid o el Newcastle. Y es que, sin lugar a dudas, el Manchester City, desde mi punto de vista, está acusando la desaparición de Ryan Cherky. O sea, no hablo de la desaparición de los once, hablo de, del bajo rendimiento, puede ser. Hablo de un jugador que es absolutamente necesario en un equipo que en ocasiones pierde el ancla. Necesita de un jugador como Ryan Cherky, que tuviera esa pausa, que tuviera, como lo es Pedri en el Barcelona, que tuviera esa pausa, que tuviera esa clase para encontrar los espacios y hacer daño entre líneas, que tuviera ese juego interior que le faltó al Manchester City. Y es que ya en la fase de grupos demostró que no le pesaba jugar en el Bernabéu, en aquel partido que sí, el Manchester City termina ganando, pero, pero no fue un partido arrollador del Manchester City. Ahora, podía ser mucho más esperado lo de Phil Foden, porque pese a tener un periodo de recuperación de nivel a finales del año pasado, en el que marcó 6 goles en 4 partidos, se ha ido diluyendo con el paso de las jornadas, digamos, con la confianza que ha querido darle Guardiola, que lo ha esperado, le ha dado confianza, pero el jugador hasta el momento no termina de arrancar, de responder y de dar esa continuidad en el rendimiento que tanto necesita el equipo. Ahora, el último partido como titular lo disputó ante el Manchester United y ahí fue donde acabó perdiendo esa ventaja para seguir siendo titular. Lo mismo que Cherky.
porque dos titularidades en Premier contra el Fulham y contra el Nottingham. Y 90 minutos ante el Salford, nada más para uno de los jugadores más importantes del equipo. Estamos hablando de dos de los jugadores que están llamados a llevar el centro del campo del equipo, y no solo el centro del campo, también el ataque, porque al final Ryan Cherky es un extremo con media punta, es un atacante, es un jugador bastante completo en cuanto a ataque se refiere. Ahora, será muy importante para Guardiola tratar de recuperar a estos jugadores para el próximo partido, porque esto no da tiempo a nada. Ya el Manchester City está contra las cuerdas, un 3-0 es bien difícil sobre todo que el Real Madrid no marque jugando de visitante en Manchester, lo que llevaría al Manchester City a tratar de ganar como mínimo por diferencia de 3 goles para tratar de forzar la prórroga. Yo creo que esta eliminatoria está definida porque no me imagino un Real Madrid perdiendo 3 o 4-0 o 4-1 o 5-1 en Manchester. Sinceramente, tiene muchas armas el Real Madrid y queda demostrado otra vez que a este juego del contragolpe, a este juego de las transiciones, gana siempre el Real Madrid. Al Real Madrid no puedes jugar en su juego, no puedes ir a jugarle en su propio juego porque terminarás perdiendo y sales goleado. Esta creo que puede ser una experiencia que gana Guardiola, porque para plantear este partido bastaba que mirara los dos partidos de la temporada pasada de que le hizo el Arsenal al Real Madrid. Dos partidos calcados, uno igual al otro, el partido de ida y el partido de vuelta, en el que el Arsenal lo primero que hizo fue tratar de llevar siempre el ritmo del partido, un ritmo bajo, un ritmo en el cual el juego de posesión le permitía casi siempre estar bien parado en las transiciones del Real Madrid, algo que redujo significativamente las ocasiones de peligro que pudo crear el equipo merengue. Mientras que el Manchester City vino al Bernabéu, justo al Bernabéu, a jugar de tú a tú con 4 o 5 delanteros y prácticamente no disparó a puerta. Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.